mayordomía, y eso quiere decir, primero, que Dios es soberano de todas las cosas, que Dios es el rey, el dominio, el control de este mundo, de este planeta, de todo lo creado. Él es el Señor, Él es el Dios soberano, y nosotros entonces somos sus mayordomos, es decir, sus administradores. Dios es la fuente de todas las bendiciones temporales y espirituales. Todo lo que tenemos y somos se lo debemos a Él. Los cristianos están impelidos a una mayordomía obligatoria en sus posesiones. Por tanto, están bajo la obligación de servir a Dios con su tiempo, talentos y posesiones materiales, y deben reconocer que todo esto les ha sido confiado para que lo usen para la gloria de Dios y para ayudar a otros. De acuerdo con las Escrituras, los cristianos deben contribuir de lo que tienen alegre, regular, sistemática, proporcional y liberalmente para el progreso de la causa del Redentor en la tierra. Por supuesto, uno de los énfasis que se hace mayormente cuando se habla de la mayordomía es con respecto a las posesiones materiales, a la riqueza que Dios nos da. Cómo administramos nosotros el dinero, los bienes, las posesiones que Dios nos da. Pero de todo, cuando nosotros hablamos de mayordomía, porque hay mayordomía de los bienes, hay mayordomía del tiempo, hay mayordomía de los talentos, hay mayordomía del cuerpo, hay mayordomía de la familia, y a todo eso le podemos llamar mayordomía total, mayordomía integral. El cristiano debe ser un administrador de toda la vida que Dios le ha confiado y entregar buenas cuentas. El cristiano no puede desperdiciar su vida, no puede desperdiciar su tiempo, no puede usar en mala manera su cuerpo. El cristiano debe entender que todo lo que tiene ha sido dado por Dios y que debe hacer un buen uso de eso, una buena administración de todas las bendiciones, de todos los recursos que Dios le otorga. Entonces Dios es la fuente. Para nosotros, los cristianos, la fuente de donde proviene todo lo bueno que tenemos es Dios, hermanos. No es solamente nuestro trabajo, ni nuestra energía, ni nuestra fuerza. Como alguien dijo, pues Dios, ¿cuándo vino a trabajar para darme lo que necesito? Yo soy el que trabajo, yo tengo mi coche, yo tengo mi casa. Para nosotros los cristianos, hermanos, esa arrogancia no corresponde. Nosotros debemos entender que la fuente de donde proviene todo lo bueno que tenemos es Dios. Ahora, dice, todo lo que tenemos y somos se lo debemos a Él. Y los cristianos están obligados a tener una mayordomía de sus posesiones, es decir, a ejercer un uso correcto de las cosas que Dios le ha dado. Entonces, la obligación, por tanto, es de servir a Dios, dice, con su tiempo. Nuestro tiempo debe de incluir, nuestra vida debe incluir servicio a Dios. ¿Servicio a Dios? Ahora yo te voy a preguntar, ¿cómo sirves a Dios? ¿Tú sirves a Dios? ¿O nada más vives para ti? Para divertirte tú, para trabajar tú, para tu familia, y no ofreces ni un servicio a Dios. ¿Cómo sirves a Dios? Hay formas distintas de servir al Señor, pero ¿tú sirves a Dios? ¿O nada más eres un consumidor? Consumes, pero no sirves. La gente debe servir, debe tener un servicio. El cristiano debe tener una responsabilidad en su vida cristiana, debe responsar en la obra de Dios, debe tener una responsabilidad de acuerdo a las habilidades que Dios te ha dado. Entonces uno tiene que pensar, ¿qué habilidades me ha dado Dios? ¿Y cómo voy a servir a Dios con esas habilidades? Y miren, le pregunto a una persona, ¿y cómo estás? Ay, pues ¿qué crees? Tengo un año de que me jubilé. Es cristiano. ¿Y qué anda haciendo? Anda buscando qué película hay en el cine, anda buscando si hay un taller de costura, anda buscando si hay pintura, anda buscando si puede rescatar algún perro en la calle, andan viendo a dónde puede viajar. Yo quiero decirle, la Biblia dice que hay tiempo para todo, pero muchos que se jubilan siendo cristianos no utilizan su tiempo para nada en las cosas de Dios. Ni siquiera van a la iglesia, algunos de ellos. Son cristianos nominales. Algunos solamente se contentan con venir los domingos a la iglesia.
pero no utilizan su tiempo para nada más, para ningún servicio de la obra de Dios. Nunca dan un folleto, nunca le hablan a nadie de las cosas de Dios, nunca se involucran en las actividades de la iglesia, nunca tienen nada que ver con la obra de Dios. Todo lo que viven es para ellos. Y esos que se jubilan y tienen tiempo ahí, yo digo, un cristiano que se jubila no le puede pasar como a muchos que se jubilan allá afuera, hermanos. Muchos que se jubilan allá afuera terminan el trabajo, 30 años, 40 años de haber trabajado, ya se quieren morir. Se les da mucha tristeza porque no tienen en qué ocupar su tiempo. Y se mueren algunos de ellos porque les han quitado su vida, porque su vida era el trabajo. Pero para nosotros los cristianos, hermanos, una vez que te jubilas, yo pienso, el verdadero cristiano debe dar el mayor tiempo posible para la obra de Dios. Para ir a visitar los misioneros. Si quieres viajar, pues viaja a visitar los misioneros, ayudarles en algo. Si se les descompuso el coche, ayúdales para que el coche se componga. Si eres cocinero, pues en la cocina. Si tienes 2 manos, puedes hacer limpieza. Hay muchas cosas en las que podemos servir a la obra de Dios. Por eso dice que debemos rendir nuestro tiempo a Dios, nuestros talentos, nuestras habilidades. Dios nos las dio por algo, para que nosotros las pongamos a su servicio y para que por medio de esta sinergia, este trabajo en equipo que hacemos como miembros de la familia de Dios, podamos ganar a otros para Cristo. Entonces, la idea es clara. Lo que vemos en la mayoría de las iglesias cristianas es que solamente un puño de los que están en esa iglesia verdaderamente rinden sus talentos y su tiempo a Dios, y son pocos haciendo el trabajo de muchos. Entonces, uno debe de pensar, ¿cómo estoy sirviendo a la obra de Dios? ¿Cómo estoy sirviendo a Dios? ¿De veras estoy haciendo algo que sea sistemático? No que sea eventual, sino que sea sistemático, algo que sea mi responsabilidad. Para esto Dios me puso en la tierra. Alguien me pregunta, Dios, ¿para qué vinimos, pastor, para qué vinimos a la tierra? Pues ¿para qué crees? ¿Para comer? ¿Para trabajar? ¿Para dormir? ¿Para levantarte otra vez, ir al trabajo y que la vida sea un ciclo así, nada más? ¿Tener a hijos que ni cuidan bien? ¿Para qué es la vida? ¿Para qué es la vida, hermanos? El cristiano debe saber para qué es la vida. Hermano, si no lo sabes, fuiste creado para servirle a Dios. Fuiste creado para la alabanza de su gloria. Fuiste creado para darle la honra y la gloria a Dios. Estás en esta tierra para adorar su nombre. Estás en esta tierra para servirle. Estás en esta tierra porque Dios te puso, porque por medio de ti Él puede salvar a otras personas. Cuando una persona limpia una mesa, limpia una silla, barre, limpia los baños para la iglesia, estamos trabajando en equipo, porque vendrá una persona y vienen a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Cuando alguien canta, cuando alguien toca, cuando alguien dirige, debemos pensar que todos estamos colaborando en la obra de Dios porque queremos que más personas conozcan del Evangelio. La primera motivación para servirle a Dios es darle la honra y la gloria a Él. Esto es mi servicio a ti, esto es mi adoración a ti, Señor, tú te la mereces. Pero la segunda gran motivación es que debemos de ver que otros deben acercarse a Dios a través de nuestro servicio. Y por eso debe ser constante. Esto es una profesión, esto es un oficio. Me dedico a esto. Y puedo pensar en algunos hermanos que están aquí en la iglesia y que ya tienen sus oficios, ya tienen sus lugares bien determinados. Por eso cada vez que llega el tiempo del fin de año y llega Semana Santa, sale una hermana Patti y vamos a hacer la obra, queremos hacer la obra, ¿quiénes van a estar ahí? Porque ella ha entendido que esa es la forma en que Dios puede usarla, o una de las formas. Y alguien puede decir, yo puedo estar con niños, pastor, yo hago reparaciones, pastor, yo soy buenísima para limpiar, para lavar los trastes, yo puedo venir temprano, pastor, a ver qué se necesita, mover aquel carrito que tenemos con la lona. Tiempo, servicio, vida, darle vida, dar nuestra vida para la obra de Dios. Entonces, pocos realizan el trabajo de muchos. Es la obligación servir a Dios con nuestras posesiones materiales.
El coche, la casa que tenemos es para servirle a Dios. Tu ropa es para agradar a Dios. Tus bienes, todo lo que tú tienes, tu dinero, es para agradar a Dios con el uso que haces de ello. Entonces, dice, y deben reconocer que todo esto les ha sido confiado para que lo usen para la gloria de Dios. El Señor se debe llevar la gloria. Y dice, y para ayudar a otros. Fíjense nada más, para ayudar a otros. Viene el fin de año, viene el llamado tiempo de Navidad, donde se supone que nosotros estamos pensando más en que Dios envió a su Hijo a este mundo para morir por nosotros, para salvarnos, y que también la gente debe ser más amable con las personas, que eso debería ser para nosotros en todo momento, en todo el año, pero deberíamos de ayudar a algunas personas pobres y no solamente estar pensando en nosotros. El dinero que Dios nos da no es solamente para nosotros, es también para ayudar a los que están necesitados, aquellos que son menos afortunados que nosotros. Ahora, siempre habrá una persona más pobre que tú, y tú puedes ayudarle. Yo les he estado diciendo desde algunos años que la familia cristiana debería tener una alcancía ahí en su casa, echarle ahí de vez en cuando esa alcancía, para que a final de año podamos ofrecer una ayuda económica digna a una familia que esté pobre. Y sería bueno ir como familia cristiana, señores, señora, aquí está una dádiva de nuestra familia, porque Dios nos ha puesto eso en nuestro corazón, que las posesiones que nosotros tenemos no solamente es para nosotros, es para compartir con otros. Las posesiones que Dios nos ha dado, hermano, tu dinero que Dios te da cuando tú tienes un trabajo, es para apoyar la obra de... Mira, primero podemos decir esto. Primero es pensar en tus necesidades. Bueno, hay que salir, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar la renta, hay que pagar todo eso, perfecto. Pero el cristiano verdadero, el cristiano maduro, debe entender que también una parte de ese dinero debe apoyar la obra de Dios. Por eso damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y otra parte, hermano, debe ser también para apoyar a los que son menos, los que están más necesitados que nosotros, menos afortunados que nosotros. Entonces, por eso es que el cristiano debe ser un buen administrador y debe ser fiel administrador. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí están, niños, aquí está la alcancía. Aquí le vamos a poner, te sobran 2, 3 pesitos, échalos ahí. Y aquí en nuestro presupuesto familiar ya tenemos identificado qué cantidad va mensualmente a este botecito. Y eso no se toca. Vamos a estar hablando de mucho de eso. En el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, por si no saben ustedes, el pueblo no podía recoger los últimos frutos. Tenía que dejar, el que iba a cosechar, tenía que dejar algunos frutos precisamente para la gente pobre. Lo que se caía tenía que dejarlo. Había una temporada después de los 6 años de cosecha, de cultivo, que no se podía ya cosechar todo. No, dice, básicamente lo que el Señor está diciéndole a su pueblo, no puede ser tan miserable de llevarte todo y no dejarle nada al desprotegido. Acuérdate del huérfano, de la viuda, del pobre, del extranjero. Debemos tener algo para dar a las demás personas. Entonces es para darle la gloria a Dios, para ayudar a otros. De acuerdo con las Escrituras, los cristianos deben de contribuir de lo que tienen. Primero, alegre. ¿Cómo debe ser nuestra ofrenda? Alegre. No enojados, ni entristecidos, ni por obligación, sino alegre. Cuando usted entregue su ofrenda, hermano, trate de poner una sonrisa en su rostro. Porque la ofrenda no es para el pastor, no es para la iglesia. ¿A quién está usted ofrendando? Cuando la gente ofrecía en el Antiguo Testamento, ¿a quién se lo ofrecía? A Dios. No a Aarón, no a Moisés, no a los sacerdotes. Debía ofrecerlo, el entendimiento era, lo ofrezco a Dios. Por eso venimos al culto, el culto a Dios. Nosotros adoramos a Dios y lo debemos hacer de forma alegre. Alegre, regular, sistemáticamente. Yo debo de apartar, si me pagan por mes, debo de apartar para los domingos que voy a la iglesia, mi diezmo, mi ofrenda, en una forma sistemática, en una forma regular.
Ah, ya son 8 meses que le debo el diezmo al Señor, dicen algunos, así algunos piensan, que le deben. O sea, ya cuando se dice, le debo, o sea, es una deuda. Si ya le debes 8 meses al Señor de diezmo, hermano, ya no la pagues. No pagues tu deuda. Mejor empieza desde ahora. Ahora, si estás que no te aguantas, págala pues. Pero si tú no es así, no has sido fiel con el Señor, no has sido fiel, cada vez se te va haciendo más pesado el asunto. Entonces, empieza desde ahora. Pídele perdón a Dios. Señor, he fallado en esto que yo he puesto en mi corazón, lo he fallado. Desde hoy te pido que me perdones y desde hoy empiezo de nuevo. Y empieza uno a servirle al Señor, a dar regular, sistemáticamente, proporcional. Pues el que tiene mucho debe dar mucho, el que tiene poco, poco. ¿Se acuerdan de la anciana, de la viuda aquella que dio 2 blancas? Porque era todo lo que tenía. O sea, imagínate, si a ti te pagan 30,000 pesos al mes, pues está bien que des 30 pesos al mes, ¿verdad? Para la iglesia, ¿o no? Te pagan 30,000 pesos, tú das 30 pesos. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás dando lo que te sobra. ¿No es cierto? Entonces, de acuerdo a lo que Dios te da mucho, sé generoso con el Señor, porque Dios ha sido generoso contigo. ¿Tienes poco? Dios no te exige que des mucho si tienes poco. Vamos a ver en los versículos que Él te dice, nos invita a dar proporcional. Por eso, desde el Antiguo Testamento se manejaba un diezmo, que era un 10%. Quiero decirles que hace tiempo yo tenía miedo de hablar de este tipo de cosas, porque la gente pensara mal cuando se habla acerca de posesiones, de dinero, de ofrenda. Ya nada más quieren mi dinero, ya nada más quieren mi ofrenda, por eso no voy a las iglesias, porque ellos nada más quieren mi dinero. Y lamentablemente hay iglesias que han abusado de esto, hay pseudo iglesias que han manipulado a las personas. Y algunos de nosotros ya ni queremos tocar ese tema porque pensamos que se pueden ofender las personas nuevas, las visitas que estén con nosotros. Sin embargo, la Biblia habla de eso, pero debemos enseñarle a la gente correctamente cómo se debe de ofrendar, cómo se debe de contribuir para la gloria de Dios. Y no es el enriquecimiento de una persona como el pastor o de los líderes de la iglesia, sino que a la vez que se debe dar un sostenimiento a los que trabajan a tiempo completo, como puede ser el pastor o cualquier otro líder en la iglesia, nosotros debemos de estar pensando en el extendimiento del reino, los misioneros, las misiones mundiales, las misiones foráneas y las necesidades que hay en la iglesia. Y nosotros somos los que vamos a sostener esas necesidades de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Entonces no se trata de una manipulación grosera, no se trata de que a la gente la tratemos de persuadir para que den más dinero, porque este se ha convertido en un negocio para muchas iglesias. Esto no es así, hermano. La Biblia tiene todo en su lugar. Entonces, desde el Antiguo Testamento se decía que debía dar un 10%. Es decir, la gente debía acostumbrarse a escoger algo de lo que Dios le había dado para dárselo al Señor. Ahora, muchas iglesias piden el diezmo como un pago, como una exigencia, como una obligación. Y hay hasta pastores que predican, y si no das el diezmo, Dios te va a maldecir, maldito eres, la maldición caiga sobre ti. Pues ahí están muchos dando su diezmo por temor a que no les caiga la maldición. No ha de ser la maldición de Dios, ha de ser la maldición de Tutankamón. Pero no es la maldición de Dios, hermano. O sea, Dios, yo no creo que Dios te maldiga, yo no creo que Dios te mande su maldición si tú no das el diezmo. El diezmo es el 10%, algunos hasta pelean. No, es que en el Nuevo Testamento ya ni se habla de diezmo. Vamos a ver que sí, pero en el Nuevo Testamento ya ni se habla de diezmo. Están mal exigiendo el diezmo. Nosotros no exigimos el diezmo. No lo pedimos como un pago ni como obligación. Pero la Biblia habla del diezmo. Ahora, el diezmo era para enseñarle al pueblo de Dios que debía de separar una parte de los ingresos
para su obra, para sostener la obra de Dios. Ahora, el diezmo es lo mínimo, es el punto de partida. En la ley aguijoneaba a los hombres para que pudieran ellos obedecer. La ley le dice al hombre lo que debe hacer, y la ley hablaba del diezmo. Pero cuando viene Jesucristo y se abre el tiempo de la gracia, nosotros ya no debemos obedecer este tipo de cosas nada más por obligación. Nosotros amamos a Dios, Dios nos ha transformado, Dios nos ha dado su Espíritu, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos, nos ha hecho nuevas personas, nos da una nueva visión del mundo y un nuevo estatus espiritual que nos hace sentir agradecidos. Estoy tan agradecido del amor de Dios que yo también le quiero expresar mi amor en adoración. Mi amor con mi servicio, con mis talentos, con mis habilidades y también con mis posesiones. Así que el diezmo, el 10% es solamente un parámetro. No es la exigencia, es el punto de partida. Si yo amo a Dios, lo mínimo que yo debería de dar es el 10%. Lo mínimo. Porque algunos están en contra de dar el diezmo. Es que no debemos dar el diezmo, que no. Cada quien ve como propuso en su corazón. Sí, pero hay toda una enseñanza desde el Antiguo Testamento. Si no, pues arranquemos el Antiguo Testamento de la Biblia y echémoslo a la basura y nada más quedémonos con el Nuevo. Si el Antiguo Testamento no tiene nada que ofrecer, ningún principio que enseñarnos, pues tiremos el Antiguo Testamento a la basura. Pero creo que aquí nadie se atrevería a echar el Antiguo Testamento a la basura. ¿O hay alguien? Si no, es porque nosotros entendemos que desde el Antiguo Testamento hay enseñanza de Dios para nosotros. Y el Antiguo Testamento tiene muchas cosas de la ley que nosotros ya en este tiempo no vamos a practicar exactamente, pero sí, fíjense bien, sí nos dan principios. Y el principio es algo que trasciende, el principio es algo permanente. Y un principio es que nosotros los que servimos a Dios debemos separar de nuestros bienes materiales, de lo que Dios nos ha dado, algo para darlo a su obra. Y que el punto de partida de eso, según lo que yo veo en la Escritura, debe ser el 10%. Mínimo el 10%. ¿Quién lo va a exigir? ¿El pastor? ¿No has dado tu diezmo? ¿No has dado esto? No, nada. Eso, hermanos míos, es una enseñanza como cualquier otra enseñanza que se da desde el púlpito. Yo te puedo enseñar que debes ir a pedir perdón, pero tú puedes decidir no ir a perdonar. Es una cuestión entre tú y Dios. De la misma manera, esta enseñanza, nadie tiene por qué exigirte ni pedirte cuentas acerca de que no has dado tu diezmo. No, es una cuestión entre tú y Dios. Ya les he dicho que yo veía a mi mamá levantándose tempranito para irse a trabajar y lavaba los trastes y yo acostadote allí. Y que yo me decidí en ese tiempo y le dije a mi hermana, deberíamos levantarnos nosotros y cuando mi mamá venga del trabajo, que nosotros tuviéramos la casa en orden y los trastes limpios. ¿Quién nos mandó? ¿Quién nos obligó? Nadie. No era por obligación. Era sencillamente porque habíamos madurado y queríamos expresar nuestro amor, nuestro respeto, nuestro cariño a nuestros padres, a mi madre, y eso nos movió a hacer lo que hacíamos. De la misma manera, el cristiano debe de moverse a agradar a Dios, a adorar a Dios con sus posesiones, no porque el pastor le esté obligando, ni la iglesia le esté obligando, sino porque en él hay un amor y hay un sentido de adoración a ese Dios que le ha dado todo. Entonces, hermanos míos, esta es la mayordomía. Y esto es apenas como ¿qué diríamos? Como la introducción al asunto de la mayordomía. Y ustedes van a decir, pero el pastor ya nos habló casi media hora aquí y no nos ha dado ni un versículo de la Biblia. Bueno, si usted ya pensó así, pues tengo como una lista como de 20 para ver. Vean ustedes, Génesis 14:20. Génesis, ya desde Génesis nos habla la Escritura acerca de la mayordomía. Génesis 14:20, ahí lo tienen ustedes. Bendito sea el Dios Altísimo,
que entregó tus enemigos en tu mano, y Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Qué hizo Abraham? Dio los diezmos ¿de qué? De todo. Los diezmos del trabajo de 8 a 6, los diezmos de la venta de porque Abraham vendía Avon, vendía Fuller, no sé qué vendía. También de eso le dio, porque le dio los diezmos de todo. Y luego, como Abraham tenía unos cuartos ahí de renta, entonces él cobraba una renta, pues también de eso le dio los diezmos. Le dio los diezmos de Avon, los diezmos de Fuller, los diezmos de su trabajo, y también el fin de semana manejaba un taxi. Así que era otra entradita de dinero, y los diezmos de todo, él le dio. Todas las entradas, todos los recursos que Dios te da, de los diezmos, de los recursos, dice, Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Quién fue Abraham, hermanos? Cualquier hombrecillo por allí, Abraham fue. O fue uno de los más importantes hombres en la historia de la humanidad. Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel, el hombre que Dios escogió, el padre de la fe. Ahora vayan ustedes a Levítico capítulo 27, versículos 30 al 32. Levítico, use su Biblia por favor, vea el texto de primera mano. Levítico 27, versículos del 30 al 32. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa que dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Espero que no digan, ya el pastor nos está hablando del diezmo y del dinero. Hermanos, no soy un pastor que suele hablar de esto. Quiero decirles, todo este año les di por ahí de 14, 16 predicaciones del Sermón del Monte. Y luego vimos acerca de la carta de Juan y hemos visto las cartas. Espero que no estén pensando eso. Apenas estoy tocando durante el año este tema y ya vamos a terminar el año. Así que dice que de todo, las vacas, los frutos del campo, todo lo que le venía a esos hombres del pueblo de Israel, de todo eso, el diezmo era cosa dedicada a Dios. Cuando tú vas a entregar tu diezmo, ¿a quién se la dedicas? Si tú piensas, yo no voy a dar mi diezmo porque es para el pastor. No, hermano. En algunas iglesias, yo quiero decirles, en algunas iglesias se maneja que todos los diezmos que se reciben van para el pastor. En nuestra iglesia no es así. En nuestra iglesia tenemos unos hermanos que son los tesoreros, tenemos una administración que se ha organizado desde que iniciamos esta congregación, y desde el principio nunca los diezmos fueron para el pastor. En nuestra congregación tenemos un sueldo, se dice que debe de ganar más o menos lo que obtuviera un maestro, y año con año, en términos de la inflación, es un parámetro de acuerdo al alza de sueldo, si es que hay o la inflación, se observa si puede tener el pastor un incremento en su sueldo, y punto. Así que se fija el sueldo a principios de año, y aunque la iglesia crezca en número, el pastor seguirá obteniendo lo mismo de sueldo. Si la iglesia se hace menor en número, pues igual él sigue teniendo el mismo sueldo, si es que alcanza. Gracias a Dios, hasta el día de hoy Dios nos ha sostenido, y ha sostenido a la iglesia, y ha sostenido a nosotros para dar a los misioneros. No tenemos así como para aventar para arriba ni cosas de lujo, porque nos hacen falta muchas cosas, pero por lo menos hemos salido adelante con los gastos corrientes. Dios ha sido fiel. Yo he visto cómo ha sido fiel, y a veces en esta iglesia se han ido gente, y hay personas que luego dicen, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues no dependemos de la gente, no dependemos de los hermanos, de las familias que dan, nosotros dependemos de Dios. Ahora, no se vayan a ir de la iglesia, hermanos, pero yo les quiero decir algo. A veces cuando menos gente ha venido, es cuando más ofrenda ha habido. Y resulta que cuando más la iglesia ha crecido, a veces menos dan. Probablemente es que piensen, somos más que del otro. Y así piensan todos, ¿no? No lo sé, pero algo así ha pasado.
De tal manera que a veces es algo bueno, yo lo tomo como algo bueno porque digo, aunque se recaude menos, me gusta más que venga más gente. Me siento más feliz de que la gente venga a la iglesia, de que escuche su palabra, de que la gente pueda salir en algún momento edificado con la palabra de Dios. Y esto es lo que hacemos. Nadie debe obligarle, nadie debe exigirle. Usted debe de ver la enseñanza, lo que hay en la palabra de Dios, el principio de la palabra de Dios, y simplemente usted debe moverse en obediencia, de acuerdo como Dios obre en su corazón, en su vida. Deuteronomio 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová, Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate, no nada más es para ti, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿De quién viene la energía, hermanos, para levantarte? ¿De quién viene la inteligencia y la sabiduría para realizar tu trabajo? Viene de Dios. Dice, Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Ahora, vamos a Malaquías 3, versículos del 8 al 12, un pasaje fuerte en realidad. Dios le reclama a la nación de Israel que estaban entregando ofrendas deficientes y estaban entregándole lo peor, y más aún se habían olvidado de darle lo que Dios había pedido. Y Malaquías 3 del 8 al 10, del 8 al 12 nos habla acerca de este reclamo de Dios a su pueblo, cuando el pueblo no tiene esa responsabilidad, cuando ha sido indiferente de dar. Y es muy fuerte, hermano. Y este es el texto que se ha utilizado por muchos pastores para dar maldición. Dios te va a maldecir si no das el diezmo. Y hay algunos miedosos que porque no le caiga la maldición, pues dan el diezmo. No es una motivación correcta para obedecer a Dios, el miedo, sino como he dicho, el amor y la responsabilidad, la madurez es la que nos debe guiar a amar a Dios y expresarle nuestra adoración. Versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Le puede robar el hombre a Dios? Si Dios es el dueño de todas las cosas, ¿le puede robar el hombre a Dios? Dios de Dios es mi casa, es mi coche, es mi dinero. ¿Le podré yo robar a Dios? Parece que la respuesta debería ser no. Pero miren lo que dice el versículo, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y qué dice Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Todavía se atreve el hombre a preguntar, ¿en qué te he fallado? ¿En qué te he fallado, Dios? Dice Él, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y este es un versículo muy famoso, el 10, ¿no? Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí, hermano? Ahora nosotros le llamamos alfolí a la cosita esa azul que ustedes ven allá, con la que se recoge la ofrenda, le llamamos el alfolí. Pero en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el alfolí, hermanos, era el granero. En algunas versiones que ustedes tengan, con lenguaje actual, dirá granero. Es el lugar donde se guardaban los granos. Dice ahí, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y pruébenme, dice Dios, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí vemos un principio, hermano. Cuando la persona que pertenece al pueblo de Dios da para el Señor abre sus ventanas de bendición, va a abrir las ventanas, va a abrir las puertas y va a caer bendición sobre la vida de aquel que es generoso para la obra de Dios. Casi no me gusta enseñar esto porque a algunos parece que su motivación de dar es para que Dios le dé. Yo doy para que Dios me dé. Y en algunas iglesias así se maneja este tipo de manipulación. Si tú das 50 pesos, el Señor te va a dar 500. Así que da 5,000 para que Dios te dé 50,000. Y esa motivación, como la motivación del miedo, es también equivocada. Es mezquina, es interesada. ¿A ti te gusta que tus hijos te busquen por mezquindad? ¿Que te digan cosas bonitas para sacarte el dinero? No. Yo creo que a ti te gusta que tus hijos te amen y te demuestren un amor auténtico y lo que te dan, lo que te piden sea porque, pues porque te aman. Entonces dice ahí,
Vean, pruébenme. Hace tiempo me acuerdo que hice una tarjetita que decía, dar el diezmo por 3 meses. Me comprometo a dar el diezmo por 3 meses. Yo les dije, hermanos, si Dios no te bendice en esos 3 meses, te regresamos de la iglesia el diezmo. Es un compromiso. Si tú después de 3 meses me dices, pastor, yo he sido fiel con mis diezmos a la iglesia, pero ¿sabe qué? Dios a mí no me ha bendecido, Dios no ha respondido, Dios no ha respetado su palabra, es un mentiroso, quiero que me devuelva el diezmo. Pruébame, dice el Señor, pruébame. Y yo le dije, y varios me firmaron las tarjetitas. Pero todavía no hay nadie que me haya venido a decir, pastor, regrésenme mi diezmo. Pero si hay alguien aquí, hermanos, que usted diga, Dios no me ha bendecido a mí, y yo he sido fiel con Él, y Él no ha sido fiel conmigo, bueno, todo está anotado. Podemos ir a ver cuánto es y regresarle lo que usted dio. Pero aquí Dios es bastante audaz, ¿verdad? En este sentido hacia su pueblo, y dice, pruébame, si tú me das, yo te voy a bendecir. Y Dios cumple siempre su palabra. Amén. Versículo 11, no solamente te va a dar más, sino miren el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, no destruirá el fruto. ¿Quién es el devorador, hermano? Por la langosta, el salpicón, la plaga que acababa con los cultivos. Ese era el devorador, que venía la plaga aquella y devoraba y se acababa. Y yo no sé si ustedes sepan, pero para los agricultores, que se acabe la cosecha es la peor ruina. Se acabó, tiene nada. Dice, pero si tú das para mi casa, que haya en mi casa alimento, yo voy a reprender por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea que te voy a proteger. ¿Qué podríamos decir en contraste a eso? Que la persona que no da para el Señor, de todas maneras el dinero no le rinde. Pastor, es que yo no sé por qué el dinero no me rinde. Hasta tengo 3 trabajos y no me rinde. ¿Y eres como Abraham, que da los diezmos de todo? No, bueno, es que no me alcanza, es que yo tengo que... ahí vemos una respuesta, porque no te rinde. Pero es que como si le doy al Señor, pues me va a rendir menos. Porque pues si tengo 3 y le quito 2, pues ¿cómo voy a tener más? Tengo 1. Bueno, pues es que las matemáticas del Señor ahí son distintas. Si tú le das al Señor, Él es fiel contigo y Dios te da. Como la viuda de Sarepta, donde llegó Elías. Dice que nomás tenía un poquito ahí de harina y de aceite, y ya iba a hacer las últimas 2 gorditas para su hijo y para ella y dejarse morir. Y llega el profeta Elías y le dice, dame de comer. ¿Cómo te voy a dar de comer si nomás es para mi hijo y para mí? Imagínese que yo llego ahí a su casa y usted nada más tiene 2 gorditas y ya está preparándose para morirse ahí con su hijo. Y llega el pastor y le dice, dame de comer. Pues serás muy el pastor, pero mi hijo es primero. Yo le doy primero a mi hijo. Bueno, pero lo que hizo la viuda fue que obedeció. Hizo así, poquito aceite, echó la gordita, dijo, ay, hay un poquito más. Otra gordita, poquito de aceite, echó ahí al comal, porque pues, como mexicanos, ¿no? Pero había un poquito más de harina, y lo saca, y ya salieron 3. Pero caray, otro poquito, y no se acababa la harina. Había de poquito en poquito aceite, y poquito en poquito harina, pero Dios proveyó para que los 3 comieran a gusto. Y el principio de eso es que cuando tú das para Dios, eres fiel con Dios, Dios es fiel contigo. Pruebe a Dios. Cuando usted es fiel con Él, Dios nunca lo va a abandonar a usted. Dios es fiel con usted. Pero cuando un hijo de Dios, podemos entre comillas, anda las últimas, anda mendigando, podemos poner en tela de duda si esa persona es hijo de Dios. Porque la Biblia dice que no he visto justo que ande mendigando, que ande haciendo eso. Dios le provee. Si Dios provee a los pajaritos del campo, a las flores, su vestido, su comida, algo no estamos haciendo bien.
si no tenemos ni para comer hoy? Si andamos a las últimas, algo no estamos haciendo bien, no hemos sido fieles con Dios. Por eso Dios nos prueba. Dios nos lleva a una encrucijada. A veces Dios nos cierra el camino hasta que nosotros podamos decir: Señor, dependo solamente de ti, perdóname, no he sido fiel contigo, en lo poco quiero ser fiel para que tú me bendigas también. ¿Cómo la ven, hermanos? Y el versículo 12 dice: y todas las naciones les dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová los versos. Para el pueblo de Israel, hermanos, los dineros no es problema. En donde se para un judío, ahí se hace negocio y ahí se gana bien. Y son buenísimos para los negocios, hasta se apropian de los otros negocios. O sea, son inteligentísimos. Y Dios no les ha permitido padecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos decididamente pecan contra Dios. Pero ellos son el ejemplo para las naciones de abundancia, de prosperidad económica, hermanos, y así debe ser para nosotros. Dice, de todas las naciones les dirán bienaventurados. A nosotros no de todas las naciones, pero yo quiero decirles que si aplicamos este principio a nuestra vida, es que las demás personas dirán: bienaventurado este hombre, bienaventurado esta mujer que tiene lo necesario, Dios lo bendice. Y es más, algunos dirán: ay, pues tú no estás mal porque tú estás más cerca de Dios. ¿A cuántos les han dicho así alguna vez? Hasta nos dicen: ora tú que estás más cerca de Dios. Fíjate, la gente reconoce que uno está buscando a Dios. Entonces, uno tiene lo necesario. Quizás no vivimos en lujos, no en opulencia, pero tenemos lo necesario para el día a día, hermanos. Padre nuestro, da el pan de ¿qué? De cada día, dánoslo hoy. Ahora, Mateo 6 del 1 al 4. Mateo 6 del 1 al 4. Rápidamente, ahí dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Aquí no está hablando de las ofrendas y los diezmos en la iglesia, sino que está hablando de las obras de misericordia para los necesitados. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, ¿dónde se da la limosna, hermanos? ¿En la iglesia? No, ¿qué es la limosna? La limosna es una ayuda que se le da al limosnero, ¿no es cierto? Ahora, Dios no es limosnero. No sé por qué le llaman la limosna en algunos lugares, porque yo creo que le llaman así porque dicen que lo destinan para ayudar a los limosneros. ¿Pero a quién se le da la limosna? Pues a los limosneros, a los que son los más pobres, ¿no? Dice: pero tú cuando des limosna, es decir, cuando ayudes al más pobre, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Ahí es donde ellos dan su limosna, los limosneros en las calles, donde ellos dan, y hacen tocar trompeta, dice, para ser alabados por los hombres. Mira, ahí está mirando, le está dando, qué amable, qué misericordioso es, alabado por los hombres. Si lo hace con la motivación de que lo vean, para que lo alaben, y lo alaban, entonces ya recibió su recompensa. Pero si lo hacemos discretamente, una obra de caridad, que no nos vean, que no nos alaben, nuestra recompensa está segura en los cielos. Dice, versículo 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. ¿Y cuál será su recompensa? No lo sé, pero lo puede hacer en público. Puede ser allá cuando estemos en la gloria con Dios, o puede ser en algún evento aquí en la tierra. No lo sé. Realmente, hermanos, no me interesa tanto que Dios me recompense en público, como me interesa hacer su voluntad. Mateo 19, 21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en él. Cuando usted ayuda a un pobre, usted tiene tesoro ¿en dónde? En el cielo.
Dice, tendrás tesoro en el cielo. El libro de Proverbios dice que el que le ayuda a un pobre es como si le prestara a Dios. Fíjate nada más. Tú le das a una persona necesitada y es como si Dios tuviera una deuda contigo. Cuando alguien extiende su mano y te dice, ayúdame, y tú no le ayudas, ahí Dios te va a reprender en algún momento, con alguna cosa. Pero si tú le ayudas al necesitado, tienes tesoro en el cielo. Es como si le prestaras a Dios. Mateo 23, 23. Miren, este versículo que habla del diezmo ya en el Nuevo Testamento. Mateo 23, 23. Y le estoy dando solamente un paseo por algunos versículos que hablan de la mayordomía. Hay de vosotros, escribas, fariseos, ¿cómo? Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Alguien falso, alguien que representa algo o que se mueve haciendo algo que no lo es en realidad. Son hipócritas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Qué son esos, hermanos? ¿Qué tan grande es un comino? ¿Así? 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 Cuando tú tienes 3 coches, es fácil decir, doy uno para Dios, porque los identificas, 1, 2, 3. Pero cuando tienes 1 kilo de cominos, ¿cuánto es el 10% de eso? Cuando tú tienes 10 naranjas, sabes que dices, una es mi diezmo. Pero cuando tú tienes 1 kilo de cominos y te pones a sacar todos los cominos, todos los frijolitos, todos los arrocitos y te pones a ver ahí a contar cuántos son, 455, y de aquí cuánto será el diezmo, tú estás pecando de ser tan exacto. Y es lo que el Señor les reclama a los fariseos hipócritas. Les dice, ustedes diezman el eneldo, el comino y la menta, que son semillitas bien chiquititas. Ustedes quieren ser tan correctos, tan exactos, hipócritas. Quieren dar el diezmo así muy medido, que no se les pase ni un comino más, que no se pase ni una menta más. Hipócritas. ¿Por qué son hipócritas? Dice, dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es lo más importante, hermano? La justicia. ¿Qué quiere decir eso? Portarse bien, hacer buenas obras. La misericordia, ser misericordiosos, atentos con los menos favorecidos. Y la fe, verdaderamente tener devoción por Dios. Ustedes dejan lo importante, aquello que no se ve, la justicia, la misericordia y la fe. Hipócritas. No nada más es dar el diezmo, es ordenar mi vida en las cosas de Dios, que mi vida misma sea una ofrenda para Dios. No solamente contentarme con dar mi diezmo y ya yo puedo vivir como yo quiera. No, señores. No solamente dar mi diezmo y ahí que los demás sirvan ahí en la iglesia. No se trata de eso. Y lo aclara al último el Señor Jesús, Mateo 23, 23. Miren la última frase. ¿Esto era necesario hacer? ¿Qué era necesario hacer? ¿Está Jesús en contra o a favor del diezmo? Según este versículo. Esto era necesario hacer. ¿Sin qué? Sin dejar de hacer aquello. O sea, lo que está diciendo el Señor Jesús es, las dos cosas son importantes. No te quieras salir con la tangente de que ya doy mi diezmo y puedo vivir como quiera. Ni tampoco digas, yo soy misericordioso, le doy a los pobres y todo eso, pero a la iglesia no le doy. Tampoco. Es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Qué era necesario hacer? Portarse bien, ser misericordioso, ser devoto a Dios. ¿Y qué era necesario hacer? También cumplir con el diezmo. Nuevo Testamento, palabras del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 25 del 14 al 19. Rápidamente, Mateo capítulo 25 del 14 al 19. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, está hablando de una parábola, es como un hombre, está dando una ilustración, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio, ¿cuántos talentos? 5, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. O sea que un señor tenía dinero, le dio a uno ¿cuántos talentos?
A ver aquí, al que sea más ducho para los negocios le vamos a dar 5 talentos. Y otro que no es tan ducho para los negocios le vamos a dar 2 talentos. ¿Qué eran talentos? Monedas. Y al que tiene menos capacidad y que le da más miedo le vamos a dar 1, para que no sienta la carga. Y luego, ¿qué dice? 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Entonces, no, ya 10. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermanos, ¿qué va a hacer el Señor con nosotros? Va a arreglar cuentas con nosotros. ¿De qué cosas? De las cosas que Dios te dio para que fueras un mayordomo. Dios es el soberano, nosotros sus mayordomos. Nosotros administramos los bienes, los recursos y las bendiciones que Él nos da, pero un día nos va a pedir cuenta. ¿Cómo llevaste tu familia? ¿Cómo criaste a tus hijos? ¿Cómo utilizaste tu tiempo? ¿Cómo ordenaste tus finanzas? ¿En qué gastaste tu dinero? ¿Ayudaste alguna vez a los pobres? ¿Eras fiel con la obra de Dios? Dios te va a pedir cuentas de todo lo que Dios te da. Así que no pienses que nada más digas, ay, yo soy salvo y ya me salvé y ya me libré del infierno. No, Dios te va a pedir cuentas de lo que Él te dio para administrar. ¿Cómo estás viviendo? Aquí la pregunta sería, hermano y amigo, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Eres un desorden? ¿Traes un desorden horrible en tu vida? Entro a tu cuarto y están los zapatos por un lado, las camisas, hay comida allí, un plato de pizza de hace 2 días. ¿Cómo está tu vida? Luego hay gente que me ha dicho, ay pastor, aquí en la salita porque que no pase al cuarto porque se va a espantar, pastor. No me fijo, no, por favor no. Bueno, eso es algo material, eso es algo en tu cuarto, es algo en tu recámara. Más importante que tu recámara, aunque tu recámara es importante, más importante que tu recámara, tu oficina, tus papeles y todas las cosas, es tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Es un relajo? ¿Es un enredo? ¿No tienes un orden? Dios nos llama a ser ordenados, hermanos. Dios nos llama a buscar. Es que yo, pastor, soy bien desordenado, la verdad. Yo soy bien despistado. Muy bien, pues te necesitas ordenarte, necesitas trabajar para mejorar eso en tu vida. Ay, qué bonito se ve cuando llegas a una cocina y todos los trastes están limpiecitos, en su orden, las servilletitas ahí colgadas, todo la estufa libre de toda cochambre. Y llegas y dices, ay, qué bonita cocina, a mí me gustaría estar aquí en esta cocina. Solo que si tú estuvieras en esa cocina, en 3 días estaría llena de cochambre, todo desordenado y todo sucio. Si es que eres una persona desordenada. Si eres una persona limpia, una persona ordenada, solito vas a ordenarlo otra vez, lo usas, lo ocupas, lo lavas, lo pones y estás ordenando. Dios nos entrega, hermanos, una vida para que nosotros la mantengamos ordenada, porque es parte de nuestro testimonio, es parte de los frutos que tenemos que dar hacia los no creyentes. Es el ejemplo, hermanos. Orden en nuestras finanzas, orden en nuestras relaciones, orden en la familia, orden en nuestros dineros, orden en nuestro tiempo, orden en el cuidado de nuestro cuerpo, orden en el cuidado de nuestra casa, orden en todo, orden en mi escritorio, orden en mi trabajo, orden, hermano. El Señor nos va a pedir cuentas de lo que Él nos ha dado. Yo quiero que usted entienda, hermano, que Dios es el Rey, es el soberano, es el dueño de todo y nosotros somos simplemente sus administradores, pero se requiere que los administradores